La famosa harina pan en Venezuela, hecha en Colombia, aparece en supermercados de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, en Venezuela, a un precio de 1.200 bolívares el kilo. Información generada el día 15 de junio, dada a conocer por el canal de noticias colombiano con mucha presencia en Venezuela, NTN 24, porque pese a que la frontera colombo-venezolana lleva 10 meses cerrada por decisión unilateral del presidente venezolano Nicolás Maduro, varios productos hechos en la nación neogranadina, en Colombia, aparecen en los supermercados de ciudades fronterizas como Maracaibo en el estado Zulia, como la salvación para quienes dispongan del dinero ante la escasez generalizada que sufre el país petrolero bajo el régimen socialista. De acuerdo con una nota del portal runrun.es o runrunes, conducido y también administrado por el famoso periodista que ya ha destapado muchas ollas en Venezuela, quien es Nelson Bocaranda Sardi, la harina de maíz precocido y de marca Pan, hecha en la planta de Empresas Polar en Colombia, es vendida en la capital zuliana a 600 bolívares los paquetes de 500 gramos, mientras que en Venezuela, donde nació el producto en cuestión, donde se ha distribuido originalmente, el gobierno mantiene un férreo control de precios y permite a la empresa un precio de 195 bolívares el kilo, un valor 6 veces inferior al del paquete proveniente de Colombia. Así, las diferencias de precios y con la caída de la producción de los últimos años en Venezuela, la escasez se abrió paso en los anaqueles de todo el país, de donde prácticamente desaparecieron los paquetes criollos de harina pan, así como la mayoría de los rubros de la cesta básica. En Maracaibo, apunta a Runrunes o runrun.es, solo quienes gozan de ingresos altos pueden costear estos precios que distan hasta en 1000% con los establecidos en Venezuela. Por tanto, con la moneda nacional mega devaluada y una inflación que superó el 100% en los primeros 5 meses del año, según datos extraoficiales, son pocos los que están comprando su tradicional harina de maíz precocido venida desde el país vecino. El ejemplo de la harina pan es una clara muestra de que el control de precios en Venezuela ha generado el contrabando que vemos hoy, y también tanto el control de precios como el contrabando, ambos han generado la escasez que se observa hoy en día en Venezuela. ¿Cómo se explica esto y cómo relacionarlo con el caso venezolano? ¿Qué es lo que está pasando? La harina pan es un producto fabricado por Empresas Polar en Colombia, pero que originalmente se ha distribuido, comercializado y ha adquirido popularidad comercial y también mucha demanda comercial en estados fronterizos de Venezuela como el estado Zulia, distribuida para toda Venezuela, y que es un producto típico del plato y de la dieta venezolana. Pero tras el control de precios implementado por el gobierno, altos subsidios han generado esas kilométricas filas, largas filas, como se le conoce en Venezuela, como se les conocen, colas, para comprar, en este caso también ese producto a un precio subsidiado de 195 bolívares el kilo, aunque anteriormente se encontraba a un precio de 20 bolívares por kilo. Tras el ajuste de precios, ahora se encuentra a ese precio, pero es vendida a un precio de 600 bolívares, e incluso tras la reventa propiciada por los conocidos bachaqueros, que son los contrabandistas, ya se ubica a un precio de 1.200 bolívares. ¿Por qué sucede? La política de subsidios del gobierno es demasiado alta y exacerbada, muy exagerada de hecho. Los productores, o en este caso Empresas Polar, tienen un costo de producción tras la estructura de costos y la cadena de producción de la harina pan, un precio que es mayor al cual vende el gobierno dicho producto. Es decir, que Polar pierde aproximadamente unos 80 bolívares por kilo, debido a que tiene un precio o un gasto de producción, es decir, que a Polar, la empresa, o le cuesta producir cada kilo de harina pan a un precio de aproximadamente unos 300 bolívares, y el gobierno vende cada producto a un precio de 195 bolívares, es decir que podría perder más de 80 bolívares por kilo. Ese margen de pérdida no es compensado por el gobierno, sino que simplemente es parte de la subvención o del subsidio que hace indirectamente el gobierno al pueblo de Venezuela al venderle un producto más barato de lo que le cuesta producirlo a Polar. Esa pérdida ha hecho que Polar no perciba rentabilidad, que
haya paralizado producción, y esos altos subsidios dan una demanda muy alta porque es un precio accesible para una moneda tan devaluada con una inflación de 700% y de 67% de devaluación que ha experimentado el bolívar. Por ello, con el poco dinero y muy poco valioso dinero que tienen los venezolanos en sus bolsillos, pueden comprar accesiblemente ese producto, pero la realidad es que no hay muchos productos para la alta demanda, no hay una oferta que se equipare con la demanda. Entonces esto genera más escasez, porque si se vende cada kilo de harina pan a un precio de 195 bolívares, un precio accesible, aquellos que llevan y practican el contrabando, conocido como bachaqueo, compran esos productos masivamente y los revenden en mercados paralelos en la frontera, los contrabandean incluso allí mismo en la ciudad de Maracaibo a precios de 1.200 bolívares por kilo, lo cual hace que muchas personas desesperadamente adquieran ese producto, pero a un precio muy elevado, cae su poder adquisitivo, se genera más contrabando y más escasez porque son acaparados por los contrabandistas que los venden a precios exorbitantes, y de esta manera se demuestra que si hay una guerra económica, y si existe, es porque el mismo gobierno la ha creado al controlar los precios. Al controlar los precios generan incentivos para el contrabando, porque es muy fácil comprar masivamente varios kilos de harina pan a 195 bolívares y revenderlos masivamente a un precio de 1.200 bolívares por kilo, generando una rentabilidad y una ganancia por kilo de 6 veces mayor su precio original. He allí la ganancia, que es ilícita, es un delito, pero es practicada en Venezuela y no hay una ley que aún lo regule y lo controle. Eso genera escasez, pero es producido por los precios baratos, que son un atractivo para que los bachaqueros revendan esos productos a esos precios, los contrabanden, aumente la escasez, y es un ciclo en el cual a más subsidios, más demanda, pero también más reventa, más contrabando, se genera más escasez, porque así como escasean en los anaqueles, es debido también a que es contrabandeado, y también porque hay una alta demanda que no satisface, o una alta demanda que no satisface y no se compensa y no está equiparada con la oferta. Y allí como el ejemplo de la harina pan, del contrabando de la harina pan, que ya ha reaparecido en supermercados de Maracaibo, Venezuela, 1.200 bolívares cada kilo, es reflejo de una crisis propiciada por los altos subsidios y una escasez que es generada por ello, por una guerra económica que el mismo gobierno creó involuntariamente. Espero que haya sido así, pero la realidad es que existe, que la creó, y es una consecuencia muy grave de los altos subsidios. He allí el caso de la muy cotizada, muy demandada, pero a veces muy poco accesible harina pan en Venezuela. De esta manera es interesante, o también idóneo, que para poder recuperar por lo menos la existencia de este producto en los anaqueles venezolanos, el gobierno aplique medidas férreas. Así como tienen medidas férreas para controlar los precios, aplican medidas férreas para controlar la distribución de este producto, en el sentido de recuperar el producto, no de controlar su distribución estrictamente como lo hacen con los CLAP, sino autorizar contingentes de allanamientos a través de la Guardia Fronteriza en la frontera colombo-venezolana para recuperar cargamentos de harina pan y distribuirlos sin tanta burocracia, tanto control y tanta centralización, equitativamente a Venezuela, para recuperar un producto que es originalmente de los venezolanos, como lo es la harina de maíz precocido, la harina pan, la muy famosa harina pan venezolana.